Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Rox y este es el episodio 53 de En Pro del Pro Wrestling. Así como el día anterior, en el episodio anterior, comentamos sobre el reinado de Cody Rhodes, esta vez toca la contraparte que fue el campeonato mundial pesado de Gunther, en el cual, pues bueno, creo que hubieron quizás muchas expectativas, de las cuales muy pocas se llegaron a cumplir. Y para comentar un poco todo esto de los rivales que tuvo, de las promos interesantes que hubo, o quizás no tan interesantes, está conmigo Mosura Wrestling. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí pasándome por primera vez. Gracias, Rox, por la invitación. Y no soy masoquista, lo juro por Dios. Pues sí, aquí estamos. Y bueno, a ver, para poner un poco en contexto cómo llegamos a este reinado. Durante el primer trimestre de 2024, WWE anuncia el regreso de King y Queen of the Ring, en el cual habrá un torneo en donde los ganadores se enfrentarán al campeón mundial de su marca en SummerSlam. Gunther, después de hacer un torneo creo que bastante bueno, derrotando a Sheamus en primera ronda y derrotando a Jey Uso, llega a la final contra Randy Orton, en donde si bien es cierto la lucha te puede gustar más, te puede gustar menos, a mi gusto fue un ritmo bastante lento que va creciendo con el tiempo y creo que es bastante aceptable. El final te deja un poco de controversia por el roll-up con el cual gana Gunther, siendo esto quizás algo hipócrita con lo que él mismo ha profesado durante todo este tiempo, que la lona es sagrada, que se debe respetar y que no puedes ganar con movidas sucias, pero bueno, creo que va un poco más en base al personaje hipócrita que está reflejando Gunther, de que sí, yo profeso de que la lona es sagrada, de que esto es algo en donde no se pueden hacer trampas y tal, y luego va y te gana con interferencia de Kaiser, o va y te gana con un roll-up, o va y te gana con alguna movida sucia. El punto es que Gunther se convierte en ganador del King of the Ring tras ganarle a Randy Orton, y tenemos la lucha contra Damian Priest en SummerSlam. Para este punto me parece bastante bien porque creo que Damian Priest venía de un reinado que, si bien es cierto era criticado, a mi gusto estaba siendo aceptable, porque creo que transicionó bastante bien su personaje de heel, que quería hacer las cosas solas, a campeón de la calle, a campeón de que, oye, yo quiero hacer esto por mi cuenta y quiero enfrentarme y quiero respaldar a mi posición de campeón mundial pesado por mi cuenta, enfrentando a Seth Rollins, enfrentando a Drew McIntyre. Es cierto que quizás no se lleva tan bien porque le gana a Drew McIntyre con trampa por CM Punk, y le gana a Seth Rollins por el canjeo de Drew McIntyre y luego la nuevamente intervención de CM Punk, pero creo que se perfila como un buen campeón para SummerSlam. Y Gunther, pues bueno, profesaba todo lo contrario, profesaba que era alguien de la realeza del ring y que alguien como Damian Priest, que si bien es cierto no es visto por mucha gente como un main eventer, era como que la antítesis de él. Llegamos a esta lucha y la lucha me parece un sólido combate. A mi gusto es el mejor de esa edición de SummerSlam, en donde al final gana Gunther por interferencia de Finn Balor. Aquí podemos tener quizás el primer punto criticable de este reinado, porque yo creo que me esperaba que la coronación de Gunther fuera algo imponente, algo quizás en donde Gunther destrozara a Damian Priest y ganara por cuenta propia, y no que Damian Priest perdiera por una interferencia de Finn Balor, desembocando esto en el quiebre que tuvo el Judgment Day. ¿Tú cómo lo viste en esta situación? ¿Crees que quizás se pudo manejar diferente el inicio de este reinado? Es que desde el problema principal para mí en general de Gunther es ser campeón World Heavyweight. Ese campeonato y el estigma de Gunther para mí son totalmente contrarios. Porque el World Heavyweight, lo repetiré todo el tiempo, nace como un campeonato en respuesta al reinado en ese momento de Roman Reigns. Y recordemos que el primer campeón es Seth Rollins, que es un campeón Warhorse. Es un campeón que todo el tiempo estaba defendiendo, que todas las semanas se buscaba esa defensa, a falta de que Roman Reigns apareciera. Damian Priest cumple a medias con esta idea, porque recordemos que a pesar de que sí no tuvo las mejores defensas, estoy muy de acuerdo que hubo errores y demás, creo que fue un buen campeón en el sentido de mensualmente se defendía y Claro. semanalmente se iba intentando hacer algo con él y se construían historias y demás. La historia con Gunter no me parece mala, al final del día es básicamente clasismo del Sí. más típico dentro de WWE, de yo soy europeo, tú eres americano y callejero, ¿tú qué me vas a ganar a mí? No está mal la coronación, pero me hubiera gustado que se quitara la parte de Finn Balor, porque hasta ese momento teníamos un choque entre dos powerhouse y estaba siendo muy interesante. Entonces yo hubiera quitado la parte de la traición de Finn Balor porque creo que Gunther tiene todos los medios y métodos para ganar.
Pero es básicamente lo de siempre con Gunther y su personaje, que es la hipocresía barata. El personaje asume que va a ser la realeza en el ring, pero a la hora de que lo vemos realmente no existe tal realeza. Y nuevamente nos lo demuestra ahora cuando tenemos esta lucha, donde pues Gunther nunca mostró la realeza. Estuvo un tiempo, pero ganó con trampas. ¿Qué tipo de realeza es esa? Para mí no hay como cómo defender esa parte, por así decirlo, del personaje. O sea, creo que igual es complicado llevar. O sea, a ver, entiendo que el personaje de Gunther siempre ha sido alguien dominante. Lo demostró con el reinado en NXT UK, lo demostró con el título intercontinental. Pero yo también entiendo la posición de WWE de querer hacer algo diferente con Gunther en este reinado, porque venía de dos reinados muy similares. Pero claro, es diferente hacerlo en NXT UK, que el roster es más reducido, y es diferente hacerlo en una división midcard, que si bien es cierto, no vas a quemar a los Seth Rollins, a los Roman Reigns, a los Cody Rhodes, que hacerlo aquí. Más aún teniendo en cuenta que venías de un reinado heel de Roman Reigns de más de 1000 días, en los cuales te habías ventilado a casi todo el roster. Entonces, por un lado, no me parece mal darle más capas a su personaje con todo esto de que vamos a hablar más adelante, que Gunther comienza a caerse y todo ese tipo de cosas porque comienza a dudar de sí mismo, pero también es cierto que te deja con ese sinsabor de, oye, ¿en verdad Gunther necesita esto para su reinado? O sea, ¿en verdad necesita que Finn Balor intervenga para ganarle a Damien Priest, que hace 6 meses estaba en la zona midcard, en la zona low midcard? Creo que desde ahí igual comenzamos con un poco de dudas. De momento igual creo que tenía arreglo, por el hecho de que se estaba contando una historia quizás más grande con lo del Judgment Day, con Damien Priest y Finn Balor cerrando este periodo de la facción. Luego, para mí, otro de los principales problemas viene al Raw siguiente, que es cuando recuerdan la trampa que le hace Gunther a Randy Orton. A ver, trampa entre comillas, le gana con un roll-up, en el cual desembocan la lucha para Bash in Berlin. Esto también es un poco fanservice, o sea, vamos a tener a Gunther en Alemania, que está al costado de Austria, que es el país natal de Gunther, vamos a darle a su público natal una defensa imponente de Gunther contra una leyenda como es Randy Orton. No hay mucho más que contar. Randy Orton tenía como que ese afán de tener una venganza contra Gunther y ese afán de conseguir el campeonato mundial número 14, que tampoco se hace mucha mención en el tema durante la rivalidad. Tienen la lucha, y la lucha es un poco similar a la que tuvieron en King and Queen of the Ring. Ritmo lento, el trabajo metódico de Randy Orton, que yo entiendo que a la gente que no le gusta ese tipo de luchas, porque al final es cierto que la construcción es muy lenta, es muy al estilo New Japan, ¿sabes? Que al final entiendo que no todo el mundo concuerde con ese estilo. Y bueno, tienen una lucha potable, te diría, que tienen nuevamente a Gunther reteniendo. Y no sé cómo lo viste tú, pero a mi gusto creo que hasta el momento, si bien es cierto, tiene errores este reinado de Gunther, como ponerle a un rival del pasado que sabes que no significa una gran amenaza, pero creo que hasta el momento va cumpliendo, ¿sabes? O sea, en esta primera defensa te cumplen en el sentido de es arreglar, por así decirlo, las cuentas, le das la ventaja del local, tienes esta historia donde no realmente no se necesita tanto, simplemente es el star power de Randy Orton, que simplemente por ser Randy Orton, hay luchadores, en mi opinión, que ya superan esta base de, no tiene credibilidad para ir por Claro. un título. Por ejemplo, así como Randy, te puedo decir AJ Styles. Si el día de mañana AJ Styles dice, voy a enfrentarme ahorita a Jey Uso, nadie va a decir nada porque Sí, es AJ Styles. O sea, hay, concuerdo. hay luchadores que ya por simple credibilidad ya superaron esa barrera por tiempo, por logros, por historia. Entonces, simplemente creo que es una lucha correcta, es un primer rival bien escogido, porque al final del día sabes que Randy Orton es, por así decirlo, como tu seguridad, porque sabes que no va a ser mala la lucha, ni tampoco va a ser un 5 estrellas, simplemente vas a cumplir y lo vas a hacer bien. Entonces creo que como primer retratador yo no lo veo mal, yo lo veo como alguien decente. Antes de que pase lo de Crown Jewel, viene lo de Sami Zayn, que, bueno, rememoran la derrota que tiene Sami, bueno, la victoria que tiene Sami en WrestleMania frente a Gunther, y en base a ello sacan una revancha para un Raw, que en verdad podían haberlo metido tranquilamente en un PLA como lo es Bad Blood, pero tuvimos ese segmento con Goldberg que tampoco le hace mayor beneficio. Tenemos la revancha con Sami Zayn en Raw, que a mi gusto es un muy buen combate. No llega al nivel
que tiene en WrestleMania 40, pero me gusta cómo Gunther está más precavido a las movidas de Sami en este combate por el hecho de que ya lo tiene medido por el combate anterior. Al final Gunther intenta que Sami no tenga tanto este estilo de bumps que tiene él y trata de evitar durante gran parte de la lucha que su cuerpo reciba bumps durante la lona, porque sabe que en cualquier momento Sami le puede volver a sacar una Helluva Kick o un Brainbuster con el cual terminó su lucha anterior. Al final Sami lo intenta hasta el final, pero Gunther lo atrapa en una llave de sumisión con la cual termina reteniendo el título. Muy buena defensa y creo que quizás esto podría ser una de las últimas cosas buenas que tiene el reinado. Sí, y es que aquí empieza el problema para mí. Después de lo de Bash in Berlin, creo que pasan 2 meses, corrígeme si me equivoco. De Más o Bash in menos. Berlin a lo de Sami, Ajá, como 2 meses. sí, más o menos, sí. Y es que aquí para mí empieza el problema del reinado de Gunther. El reinado de Gunther es la antítesis total del World Heavyweight Champion. Porque el World Heavyweight Champion nace como un Warhorse. Entonces, si tú no ves al campeón todas las semanas, el título por sí mismo pierde significado. Por eso digo que el campeonato y el personaje de Gunther no van de la mano. No van de la mano. Porque Gunther es esta realeza, este luchador que te va a decir, ay no, yo voy a luchar contra quien quiera, pero cuando yo quiera. Y el título es por otro lado el, tengo que presentarme cada semana, tengo que luchar por, o sea, este título se tiene que luchar, que es por ejemplo algo que a la gente no le gusta, pero remarcó Jey Uso un poco, que va a decir, yo cada semana voy a estar aquí. Es un Claro. poco retomar ese camino. Entonces, para mí, la defensa llega muy tarde, en el sentido de que se pudo haber aprovechado un poco más ese boom. Sé que Sammy venía saliendo de otro par de historias y demás, pero aquí empieza el problema. La lucha es buena, la lucha es como mínimo decente. Quien no te diga que es decente es porque tiene un odio Hate a Sami injustificado. Zayn injustificado, sí. Sí, porque pues, no sé, no les gustan los fans de Sammy. Pero ese no es el punto. Al final de cuentas, la lucha es una evolución hasta cierto punto de lo que se vio en WrestleMania, como mencionas. Se ve un Gunther un poco más metódico y no tan... Lo que le cuesta la lucha por el campeonato intercontinental es su sobreconfianza. Su sobreconfianza en ese momento es lo que le cuesta la lucha y es lo que impide que él gane. Y esta vez lo vemos más metódico, un poquito más como... Más precavido, Siempre digo que ¿sabes? precavido, se siente un poco... siempre digo que Gunther, y sobre todo contra rivales como Sami Zayn, saca el estilo más All Japan de los 80-90, esta parte de los Misawa, los Tenryu. Se siente un poco esa vibra, porque se siente que aprende de sus errores, que no ves la Claro. misma lucha 3000 veces. Entonces creo que aquí aprende de sus errores, aprende de lo que va haciendo y dice, ok, de aquí soy, y gana la lucha. Después viene la rivalidad con Cody y aquí viene otro problema. O sea, y es un problema que veo desde el Intercontinental. Y te lo pregunto directamente, Rox, ¿cuál fue la historia, quitando la de Sammy, que tú te acuerdes del campeonato intercontinental de Gunter? Dime 3 historias de ese campeonato. Sheamus. Creo que paramos de contar, ¿eh? O sea, a ver, recuerdo lucha con Mustafa Ali en PLA, pero no tiene una gran historia. Mustafa Ali gana una Battle Royale. Recuerdo más luchas contra Ricochet, pero tampoco. En plan, recuerdo que Ricochet gana el mundial este raro que hicieron en SmackDown y vuelve a retar. Recuerdo lucha contra Braun Strowman, pero tampoco tiene gran historia. Contra los de New Day, que tampoco tiene gran historia. Contra Rey Mysterio, que tampoco tiene gran historia. O sea, son historias cortas en verdad. Y creo que funcionaba porque era el título Midcard, ¿sabes? Pero con el título Y es lo mundial ya mismo te para el título pide. mundial. Claro, 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 pero lo mismo que hiciste con Gunther en el Midcard no te va a servir aquí porque aquí justamente por el título mundial quizás necesitas una narrativa más extendida que simplemente una rivalidad que tiene 2 o 3 semanas. Es que ese es para mí el problema de Gunther. Las rivalidades, si tú cuentas las historias que tiene desde que sube al main roster, con el Intercontinental hay 3 contadas. Tenemos la historia con Sheamus, tenemos el que causa la gran polémica que es Chad Gable, Es y verdad, Chad Gable. tenemos la historia con Sami Zayn. Y si tú ves las historias por el título mundial que sean buenas o por lo menos de historia larga, tienes la de Sami Zayn, la de Damian la puedes contar, Sí, la de Demian, sí. y la de Jey Uso. Y Uso. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un claro y evidente problema donde es como de, a ver,
tienes un reinado bastante largo donde tus historias son muy pequeñas. Entonces es como que ya así aburres al espectador. En lo personal era como, Gunther ni siquiera apareció en el Raw de Netflix. Por poner un ejemplo muy vago, ¿sabes? No lo vimos en ese Raw. Es como de, o Siendo el sea, entiendo campeón. que... Sí, y entiendo totalmente, o sea, entiendo totalmente que se le quiera cuidar. Pero donde yo digo, ahí te está fallando un poco tanto al personaje, porque, ok, a Gunther le dan sus instrucciones. Eso también no voy a echarle la culpa al luchador totalmente. Esto es WWE al final. Pero también creo que Gunther debió decir, oye, ponme a trabajar un poco más. Estás viendo que soy tu campeón mundial. Ahora sí que para mí a Gunther ahí le faltó iniciativa y por eso lo culpo en gran medida por eso. Y en cuanto a Crown Jewel, ya como volviendo al tema principal, creo que aquí WWE no te lo escupe en la cara, no te lo va a escupir, pero aquí empieza la historia de caída de Gunther. Porque antes de ese combate, o sea, sí hacía trampas, sí tenía como victorias raras, pero siempre se sentía la excelencia. Pierde con Cody en una rivalidad donde sí se menciona el yo soy mejor que tú, y pierde con Cody que para él es inferior. A partir de aquí va a empezar la caída tanto del reinado como del personaje de Gunther, que no tiene muchas capas, pero se empieza a sentir esta vibra donde Gunther ya no es esta excelencia de ring, ya no es esta máquina que te va a ganar todos los combates. Viene a partir de que pierde con Cody. Y es muy triste que esta narrativa empiece como a meterse por debajo del agua y me expandiré un poco más con Jey Uso, que es donde explota por fin, pero es donde por debajo del agua te meten esta historia y realmente es triste porque fue en un pay-per-view, bueno, en un Premium Live Event, es inútil porque es Crown Sí. Jewel y es Arabia y entonces es como de, esta madre no es canon. Claro, que mucha gente lo toma de esa forma, o sea, que mucha gente toma que los PLAs de Arabia Saudí no son relevantes como tal y que no influyen en el desarrollo de las historias. Ahora, Gunther va con sus aires de superioridad como lo ha ido siempre durante sus rivales con Cody y al final Cody termina ganándole con un roll-up. Que yo entiendo que esta es una medida para intentar proteger a los campeones, pero claro, si quieres proteger a alguien en un campeón o otra campeón, simplemente no lo hagas. O sea, porque 100% alguien va a quedar mal aquí. Y creo que de igual forma el combate me parece bueno de Cody con Gunther. Pero claro, obviamente, como lo comentábamos en el podcast ayer, creo que no dan el 100% de los dos. Creo que Cody y Gunther se enfrentarán más adelante y pueden tener algo mucho mejor a esto, sin ser esto malo. Pero sí estoy de acuerdo con que aquí inicia quizás el declive. Yo era defensor de que quizás a Gunther le faltaba más capas a su personaje y que esta derrota podía ser como que se viera diferente, como que se viera una versión de Gunther vulnerable que nunca habíamos visto. Por eso justo también no me pareció mal que Damian Priest quedara superior a él durante varias semanas, en los cuales Gunther lo atacaba de distintas maneras e igualmente Damian Priest se las ingeniaba para quedar por encima. Llegamos a la lucha en Survivor Series en donde yo decía, oye, Gunther debería ganar de forma contundente para de una vez cerrar el episodio de Priest y quedar caliente rumbo al Road to WrestleMania, en donde te puede esperar un CM Punk, te puede esperar un Seth Rollins, te puede esperar un Roman Reigns en el mejor de los casos, pero no, lo que pasa es que Finn Balor vuelve a interferir. Tenías muchas esperanzas, amigo. Lo que sucede es que Finn Balor vuelve a interferir. Y claro, esto nos lleva a otra lucha más. Y es como que me da la sensación de que cada vez, o sea, las luchas de Gunther terminan siendo como que el escaparate para contar otra cosa a futuro. Ya pasó como cuando salió campeón, que intervino Finn Balor, que iba a llevar a una historia quizás principal entre Priest y Balor, y Gunther iba a quedar a otro plano. Luego revives a Orton en base de una historia que contaste en el pasado, y ahora te pasa lo mismo. Esto lo usas para alargar a una lucha más en el cual es en Saturday Night Main Event, en donde hay una triple amenaza, Gunther, Damian Priest y Finn Balor. Aquí, pues bueno, la lucha es sin más, o sea, me parece, en ese Saturday Night Main Event, me Sí. parece que esas luchas ninguna termina de destacar al 100%, o sea, es lo que tú dices, existe y ya, no me parece mala, pero tampoco me parece espectacular, es una lucha aceptable y ya, pero mi problema también es que la historia con Damian Priest no se cierra, porque el pin se lo hace Gunther a Finn Balor, no se lo hace Damian Priest. Que sí, que Finn Balor estaba ahí para comerse el pin, lo puedo entender, pero la historia que me estabas contando era que Gunther estaba como que caído por haber perdido ante Cody Rhodes, estaba como que en una especie de bajón emocional y en una especie
de mala racha en el ring en la cual no le salía absolutamente nada, y creo que la historia llevaba a que tenga su redención final ante Priest, no que venza a Finn Balor y en base a ello termine esta rivalidad. Yo de hecho, cuando termina todo esto, cuando Gunther le hace el pin a Finn Balor y se enfrenta a Balor a Damian Priest en el Raw posterior al estreno en Netflix, pensé que luego Priest iba ante Gunther en el Rumble. Yo digo, oye, porque tenemos que cerrar esto en algún momento. Me parece que la historia entre Gunther y Priest no se llega a cerrar del todo, pero no es así. Al final Gunther cierra por este lado su etapa contra gente como Priest y contra Valor. Y no sé qué opinas tú, pero a mi gusto esto no le beneficia para nada. Creo que al final no tiene un cierre inconcluso de una rivalidad y vence a la persona que ya había vencido igual 3 veces antes. Totalmente, o sea, volvemos a lo mismo. De Saturday Night Live Event, bueno, Main Event, la única lucha que yo recuerdo de ese tipo de shows es el Cody contra Kevin. Es la única lucha que recuerdo. Porque son shows que Sí. existen, realmente existen. No son luchas que recordemos para toda la vida. Y es lo que dices, o sea, al final de cuentas, la rivalidad mostraba como la debilidad de Gunther ante un rey de la calle. Uno supondría que en una... Eso también no me gustó. En la triple amenaza me hubiera gustado que se ocupara un poco más de trucos callejeros, simplemente como para dar más validez. Esto luego da capas a los personajes. Ponle que, ok, que Damian Priest porque es face. Bueno, pues haces que Gunther use una silla, use una cadena, use algo que sea de la calle y entonces humillas al rey de la calle con sus propios juegos. Eso hubiera dado como un poquito más de contenido o sustancia a la lucha, en mi opinión al menos. Pero efectivamente es una historia que no se cierra, que no se termina de cerrar porque WWE como que mete el acelerador y dice, no, ya aquí acabamos esto, perdió con Finn Balor, listo, Finn Balor valió, vamos a sentarnos en que Damian y Finn se enfrenten, next, tenemos que apurar, tenemos que apurar, tenemos que apurar, porque se viene el Road to WrestleMania y tenemos que preparar todo. Que todos sabemos cómo termina esto, es muy triste cómo va a terminar este podcast y este análisis, pero es como que le metieron las prisas y sí, Gunther se siente como un campeón con historias secundarias. Es como de, Para... te enfrentas al campeón, pero construye una historia a partir de ti, no gracias a ti. Y eso Claro. es lo triste. Para añadirle más drama a esto, termina Saturday Night Main Event, la primera edición del año 2025, y Gunther tiene varios live shows, ¿no? En los cuales se enfrenta a Seth Rollins, se enfrenta a AJ Styles, se enfrenta a CM Punk, y tú dices, oye, se viene un gran roto WrestleMania para Gunther, ahora sí el reinado levanta. No, pues viene Jey Uso una semana antes del Rumble, luego de ganarle a Drew McIntyre, y dice, pues bueno, voy a retar por ti, porque la tercera va la vencida. Ya me has vencido por el título y ya me has vencido en el King of the Ring. Voy por ti a la tercera. En Saturday Night Main Event, en la primera edición de este año, tienen una lucha sin más. Es que es lo que decimos. Creo que en este tipo de shows no hay grandes luchas. O sea, más allá del Cody Owens, que a mí me parece una lucha bien, pero tampoco me parece gran cosa. No recuerdo tampoco grandes combates en ese tipo de shows. Y cuando vence Gunther a Jey Uso, yo digo, pues bueno, ya está. Jey Uso ya, adiós, ¿sabes? O sea, ya no vuelve a retar, ya le ha ganado 3 veces, no tiene fundamento para querer Ay, volver. amigo. Y Jey Uso sale con una promo, estas típicas que salen en las redes sociales, diciendo, bueno, he perdido, el Royal Rumble es mi última opción. Y yo digo, pues bueno, no, o sea, tenemos a CM Punk, Roman Reigns, CM Punk, Roman Reigns, Rollins, Cena en su último año que puede igualar a Stone Cold Steve Austin. Tenemos muchas opciones. Bueno, vaya Es Yusi como, con sus dos huevos gana el Royal Rumble. te vemos como de, tienes un 2% de posibilidad y literalmente aplicó el 99% de fe, 1% de posibilidad. Yo cuando veo el Final 2 entre Jey Uso y Cena, yo digo, ya está. No hay oportunidad que gane Jey Uso. Felicidades John Cena por igualar a Stone Cold Steve Austin. Pero no, gana Jey Uso. Yo es que me quedé choqueado cuando ganó Jey Uso. Yo, bueno, para la gente que igual me sigue bastante y tal, sabe que no soy gran fan de Cena. Pero yo digo, ya está. O sea, no le vas a dar el Rumble a Jey Uso. Gana Jey Uso. Gunther, pues bueno. Legit. Gunther le dice, por favor, no me escojas porque me vas a hacer daño, o sea, vas a hacer daño a mi reinado. Y yo creo que esas son palabras reales, en verdad, de Gunther. O sea, a Gunther ya se le nota
ya se le nota fastidiado de tener que luchar contra este tipo una y otra vez. Y es como que, oye, ya te vencí 3 veces, ya, párale. Pero bueno, al final Jey Uso escoge a Gunther, porque bueno, no iba a escoger a Cody por un tema también de historia y todo esto. Y El campeón está así como que muchas opciones. claro. Y aquí es cuando el reinado de Gunther, pues, tiene quizás como que una pequeña pausa entre finales de enero hasta inicios de... No, hasta finales del siguiente mes, febrero, que es donde no se le nota tanta acción, tiene muchos brawls con Jay en los cuales no me cuenta mucho, en verdad. Y luego comienza a hacer como que una especie, en la gira por Europa, creo que un show antes, comienza a vencer a los del Alpha Academy, vence a Kira Tosawa, vence a Otis, en España vence a Action, que bueno, el combate estuvo bastante bien. Vence también a Jey Uso, perdón, a Jimmy Uso. Y en este spot en donde, bueno, ata a Jay para que vea cómo termina con Jimmy, lo hace sangrar, se limpia con su sangre. Creo que esa es la última gran imagen que tenemos de este reinado de Gunther, en donde se ve una versión de Gunther en la cual dice, oye, estoy cansado de ti, estoy ya cansado de que siempre te metas en mis planes, de que no me dejes volar más allá. Voy a terminar contigo, voy a terminar con tu hermano, no hay ninguna posibilidad que me venzas. Pero a ver, todos sabíamos que si a Jey lo estabas pusheando para hacer el babyface y tal, con todo esto de lo del JIT y tal, si perdía contra Main Gunther, Eventer acaba como opener. si perdía contra Gunther, lo terminabas matando, ¿sabes? O sea, Sí, a mí me da la impresión de que si Jay perdía esto, se le pasaba el tren y hasta nunca. Que no lo hubiera visto mal, ¿eh? totalmente. Que, que no lo hubiera visto mal, porque al final creo que Jey Uso no me parece un jugador para ser main eventer. Pero al final estamos en una época en donde TKO ve lo que es lo mejor para sus bolsillos y lo mejor para los negocios de ellos es que la gente siga moviendo los brazos y siga haciendo el JIT. Y si eso pasa, pues bueno, lo van a respaldar. Al final, la lucha que tienen en WrestleMania, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece la peor de las cuatro que tienen Jey Uso con Gunther. Quizás por estar en un gran escenario y tal, es como que se hace más notorio los fallos. No me parece tampoco un bodrio como la gente dice. De hecho, no me parece ni la peor lucha de ese WrestleMania. Eh, y bueno, tenemos una lucha en donde al final Jey Uso termina haciéndole una llave de sumisión a Gunther. Y lo que sí me fastidió es que Gunther se rindiera tan rápido. Yo entiendo que intentaron replicar como que la lucha que tuvo Gunther con Ilya Dragunov en NXT TakeOver 36, pero es que Jey Uso no es Ilya Dragunov, partiendo de esa base. Entonces, claro, al final es lo que hablábamos, el desenlace es triste para lo que pudo ser y lo que terminó siendo. Sí, hablando un poquito como recapitulando todo lo que has mencionado, yo estuve, o sea, no sé si alguna vez has estado en una de estas juntadas donde la gente ve eventos de WWE juntos. Sí, a ver, Cada bueno, está- alguna que otra vez he estado. Yo suelo ver los shows mediante Discord con amigos, pero he visto WrestleMania alguna vez en un bar y tal. Bueno, yo me fui a una juntada con varias personas a ver Royal Rumble y recuerdo que estábamos todos con John Cena hasta la muerte. Pierde John Cena y te juro por Dios, esos eventos luego duran hasta las 12. Acabó temprano porque nos fuimos enojados por el resultado. Entonces sí fue como, ok, esto fue muy triste. Y después, lo siguiente que voy a decir va a sonar medio a justificación, y es lo que te mencionaba antes de la historia con Cody, que se empieza a destruir esta imagen de Gunther. Aquí yo voy a dar un sobreanálisis de los luchadores. No justifica en ningún momento la mala lucha que se da, simplemente es una justificación. O sea, es una medio justificación de la historia que están contando donde no te lo escupen en la cara, pero te lo están intentando decir. Y es que eh, Jay, que es para todos, es este personaje simpático, que tiene una frase chistosa y que la gente quiere. Sí. Y Gunther ve eso como un irrespeto a lo que es todo lo que se representa dentro del cuadrilátero. ¿Cuál es la respuesta a Gunther para enfrentar a la gente como Jay? Ah, muy simple. Me enfrento a faces heridos, pero que también son chistes. Por eso le gana a Tosawa y le gana a Otis. Les gana con dificultad, según recuerdo. O sea, les Claro, no gana fueron squash bien. matches. O sea, Sí, duraron lo suyo. y tuvieron sus momentos de victoria. ¿Qué hace esto? Que a pesar de que son chistes, Gunther empieza a decir, verga, si lo pensamos,
estos tipos me dieron pelea. ¿Quién me asegura que el chiste que yo considero el chiste mayor no me puede ganar? Y de hecho, por eso luego derrota a Acción en España y con su gente, porque dice: listo, le gané a todo un país. ¿Cómo me va a ganar Jay si ni siquiera está jugando de local? Oye, muy Es todo el buen tiempo, análisis. es todo el tiempo Gunther intentando demostrar tanto a la gente como demostrarse a sí mismo que puede contra los payasitos del wrestling y que puede contra los favoritos del público. ¿Qué pasa? Que aquí WWE aprovecha, aquí sí voy a decir que aprovecha muy bien los errores que Jay tiene en sus luchas, no pudiendo hacer cosas que lo hemos visto hacer mil veces y que falla de manera muy triste. Las aprovecha para empezar a meterte la idea también de que así como Gunther tiene esta idea de que no le puedo vencer a los payasos, Jay Uso siente que tiene que ganarle a Gunther a la manera de Gunther. Tiene que ser excelente en el ring y por eso se exige demasiado. ¿Y qué pasa? Jay no le va a ganar a Gunther siendo Gunther. Jay tiene que ser Jay. Y es algo que le dice Jimmy. O sea, esa parte sí WWE te le escupe en la cara, donde Jimmy básicamente le dice: a ver, te he visto hacer eso mil veces. ¿Por qué estás fallando? ¿Dónde quedó el Jay Uso de los 2020, 2021, que para mí es el pick de Jay Uso, donde vemos luchas contra Roman Reigns que personalmente me han gustado un montón y he Yo repetido también. 300 veces? Sí. La Hell in a Cell, por ejemplo. Sí. Y es donde Jimmy intenta aterrizar a Jay de: a ver, güey, ubícate, tienes que saber dónde estás, quién eres, que es un poco el mismo camino que sigue Sami Zayn en el WrestleMania 40, donde él intenta encontrarse a sí mismo y también le gana a Gunther. Siguen un camino un poco parecido, simplemente diferencias luchísticas obvias. Entonces, es esta parte de Jay intentando demostrarse, y cuando por fin vemos a un Jay parecido al de los 2020, es justamente cuando Gunther decide volver a ser un sádico en el ring. Dice: ah, pues ya le gané a los chistosos, ya le gané a los locales, me voy a chingar a su hermano. Total, tengo toda la ventaja. Vuelve a, hasta cierto punto, reconstruir este personaje egocéntrico y se construye en base a eso. Jay ahí despierta hasta cierto punto otra vez al Jay de los 2020 y dice: no, Jimmy tenía razón, yo debo ser Jay, no debo buscarse a alguien más, no ser Roman Reigns, no ser Jimmy, no ser yo. ¿Qué pasa? Que al final de la lucha todo este análisis te lo puedo justificar hasta que vemos la lucha. Ya. Cuando vemos la lucha, o sea, todo este análisis que acabo de soltar, que puede sonar súper hermoso y que entonces le da un sentido diferente a la rivalidad, se arruina cuando ves la lucha. ¿Por qué? Porque es una mala lucha. Y aparte, Jay no le gana siendo Jay, no te gana con una Claro, super kick, claro, no te gana con una plancha samoana, que sí, que las hace 3 veces. Pero ¿cómo le gana Jay a Gunther? Con su llave de rendición, que tiene sentido en este análisis que hago, porque Gunther termina destruyéndose a sí mismo por él mismo. Se autodestruye, porque termina perdiendo con la llave que lo caracteriza, una llave de sumisión perfecta. Perfecta para lo que es Jey claro, Uso, claro. claro. Entonces, la historia en sí, yo te hice este análisis tan bonito y el resultado termina siendo insatisfactorio porque terminas traicionando todo lo que habías medianamente justificado. Jay no gana siendo Jay, Jay gana siendo otra persona. Y Gunther sí que sigue una línea un poquito más estable, donde termina siendo destruido por el payaso y con sus propios trucos, lo cual es el doble de humillante. Entonces creo que es un mal reinado de Gunther, sí, por varios factores. Pero si quieres eso lo hablamos un poquito más adelante. Sí, creo que, bueno, el reinado termina con 6 defensas, 13 luchas. Al final creo que padece más que todo de que, por más de que Gunther haya sido el campeón, nunca lo sentí como el foco principal de Raw. O sea, el único campeón mundial pesado que me ha dado la sensación que es el foco principal de Raw ha sido Seth Rollins. Porque cuando estaba Damian Priest como campeón, la rivalidad principal seguía siendo Punk McIntyre. Cuando Gunther es campeón, sigue habiendo parte del Punk McIntyre y luego, pues bueno, tenemos esta historia del mismo Bloodline que acapara gran parte de Raw rumbo a Survivor Series y luego rumbo al Royal Rumble tenemos el Rollins Punk. Entonces, de alguna u otra forma, Gunther nunca se sintió el protagonista de su show siendo él el campeón mundial. Para mí ese es el principal problema que le achaco al reinado. Me faltó también quizás una gran rivalidad. Buenas luchas creo que hubo dentro de todo. La de Randy Orton está bien y la de Sami Zayn me parece la mejor del reinado.
La de Cody Rhodes, pues bueno, no la cuento como una defensa porque ninguno de los dos se jugaba títulos. Y lo de Jey Uso es que a mí ya me tira mucho para atrás. A mí el hecho de repetir una lucha de Saturday Night Main Event en WrestleMania no me agrada absolutamente para nada. Y al final sí es cierto que yo no le había dado el enfoque que tú le has dado. Pero que sí me parece bastante interesante. Pero claro, lo que dices, se cae todo con la lucha. Porque Jey Uso le gana con una llave de sumisión, no le gana siendo Jey Uso. Entonces, o sea, ahí hay muchas incongruencias por parte de quien buqueó todo esto. Y Gunther, pues bueno, creo que yo no lo considero enterrado como dice mucha gente. O sea, yo ahora mismo creo que hay mucha gente diciendo que haga lo que haga, Gunther ya está muerto y no me parece así. O sea, no me parece tan así. O sea, si es que nos vamos a poner de esa forma, ¿qué hacemos con él? ¿Lo despedimos y lo mandamos al próximo All-In? O sea, Lo mismo que Cody Rhodes, o sea, Cody Rhodes por perder con John Cena ya está enterrado, pues no, mi tampoco, gente, tampoco, no no seamos pasa, no alarmistas pasa, tampoco. claro, claro, o sea, que sí, que es una derrota jodida, porque es Jey Uso vía sumisión, Jey Uso que viene de ser un midcard por mucho tiempo y tal, sí, pero eso no significa que no pueda recomponerse. Así que yo creo que de esta forma termina el reinado de Gunther decepcionante a mi gusto. O sea, yo es que, de hecho tengo un post en Twitter en mayo, no, en abril creo. Gunther es campeón. Vamos a ver Gunther contra Sheamus, Gunther contra Ilya Dragunov, Gunther contra Seth Rollins, Gunther contra Punk. Y pues bueno, no, no, no. No pasó nada de eso. Pero mira, yo dando como mis conclusiones del reinado, es un mal reinado por algunos factores. Número uno, sí le achaco que no hay una gran rivalidad. La gran rivalidad de cierre ya como Jey Uso y no funciona, evidentemente. Te podemos dar mil vueltas al análisis, mil cosas a esa lucha y no va a funcionar. Te puedo decir que también es que, repito, el personaje y el campeonato no van de la mano. Gunther está para campeón máximo, sí, pero campeón de la WWE, un campeón que es más relajado, o sea, aparece de vez en cuando. No lo pones a hacer el campeonato Warhorse cuando el tipo no es para hacer un campeonato Warhorse. O sea, el tipo está para luchar en grandes escenarios y en grandes momentos, pero no cada semana. También le achaco que no se siente como el campeón principal y el World Heavyweight no se va a sentir como el campeonato principal. Yo creo que hasta SummerSlam y eso suponiendo que lo gana Rollins. ¿Por qué? Porque ahorita Jey Uso va a tener dos, tres rivales de transición en lo que estabilizan el stable de Rollins y la historia principal va a ser esa. Va a ser Sí. la historia del stable de Rollins. Entonces Jay tampoco va a ser este gran campeón. Lo que sí creo que Jay va a ser un campeón un poco más que vamos a ver cada semana luchando. Lo cual lo veo un poco mejor para lo que era el espíritu del campeonato en sí. Entonces, creo que es un reinado decepcionante. No diría enterrado. Creo que esta derrota en WrestleMania es para reconstruir el personaje de Gunther. Eso espero porque también le achaco mucho eso. El personaje no tiene muchas capas. Eres la excelencia en el ring. Tienes miedo a que ya no seas la excelencia en el ring. ¿Qué más me puedes contar? Digo, y esto no me quemen, es un poco lo que le pasa a Logan Paul, salvando las distancias como luchador. Logan Paul es un personaje heel genérico youtuber. Si tú ves a Gunther, es un heel powerhouse, pero ¿qué más me puedes contar? Cuéntame algo más. ¿Eres capaz de eso? Cuéntenme algo más con él. Y ese es para mí el gran problema de Gunther actualmente, que es tanto él como la WWE no saben cómo manejar, cómo evolucionar a este personaje. Y pues eso le pasó en todos sus reinados. Le afectó en las historias, le afectó en todo. Entonces sí, creo que termina siendo un reinado de 7, tal vez. Yo es que te lo pondría un poco más bajo, incluso de 6 igual Uy, o algo así, ¿sabes? O sea, más que todo porque me falta sustancia en ese reinado. O sea, me falta que la evolución, o sea, todo lo que construyes me parece que tiene malos desenlaces. Construyes lo de la caída de Gunther con Priest y no le das un buen desenlace porque al final no cierras del todo esta rivalidad. Construyes lo de Gunther en plan queriendo superar, o bueno, viendo que ya era superior a Jey Uso, viendo toda esta evolución que tiene y luego la historia también la cierras un poco mal con lo mismo que mencionaste, con Jay no siendo Jay. Así que bueno, vamos a ver qué le depara a Gunther en este futuro próximo que enfrenta a Pat McAfee en Backlash. Yo es que no espero menos que una lucha cortita y que Gunther, pues bueno,
venza quizás de forma rápida, pero sí es cierto que me sigue faltando una evolución de personaje. Espero que, por lo menos creo que Kaiser podría ser aquí determinante en esto, que creo que aún tienen historia por contar ahí. A mí no me parecería mal verlos en un run por un tiempo en la división Tag Team, o que tengan algo entre ellos, que ya se ha visto que ha habido tensiones desde hace bastante tiempo. Y veremos qué pasa. De seguro cuando vuelvan a suceder cosas y tal, tanto como de Gunther, tanto como de WWE o tanto en el wrestling en general, estaremos aquí para comentarlo. Así que nada, Mosura, muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Hay algo que quieras decir antes de despedirnos? No, muchas gracias por invitarme. Síganme en Mosura Wrestling. Ahí también ando en Twitter. Y si no, síganme en Instagram, en mi cuenta de noticias. Gracias. Doctor Ojo, ¿eh? Wrestling. Justamente tus redes sociales están apareciendo aquí debajo, así que ya saben, sigan al bueno de Mosura. Si les ha gustado este video, dejen su like, comenten sobre algún tema futuro que quieren que hablemos, suscríbanse al canal si les gusta ese tipo de contenido. Y nada, este ha sido un episodio más de En Pro del Pro Wrestling. Nos vemos en una próxima oportunidad con más wrestling. Adiós.